En nuestro nuevo formato de podcast Leo un libro. Hoy vamos a hablar de una obra que he conocido hace un par de semanas. He visitado la localidad, la ciudad de Illapel, la capital de la provincia de El Choapa, en la región de Coquimbo. Y he conocido a una fértil autora, a una prolífera autora, que es Anna Layton, y que luego de una interesante conversación ha tenido la deferencia, ha tenido el acto de generosidad extrema de regalarme un libro que horas antes, cuando había ido a la biblioteca de Illapel y le había preguntado a la encargada que qué libro de pluma local me recomendaba, me había recomendado justamente el libro que luego, uno de los dos libros que luego Anna Layton me obsequió. Y me refiero a este libro que cautivó inmediatamente mi atención y que una vez lo tuve ya en propiedad, más aún lo terminé de leer ese mismo día tarde, en la noche, con mucho agrado. Memorias de Don Chalo, un personaje querible desde la primera página del libro. Además, este es prologado por el conocido periodista, hombre de la cultura, académico, y con quien también hemos realizado algunos videos. El último de ellos acerca de la actividad cultural de la región de Coquimbo. Me refiero a Gabriel Caniguante. Es un libro publicado en enero del 2010, hace ya 13 años, en la ciudad de Illapel. Memorias de Don Chalo, de Anna Layton, profesora de Estado en castellano y directora del Centro de Estudios Choapa de Illapel. Cuenta con varias publicaciones. Sus trabajos literarios aparecen también en otras publicaciones. Se indica, por ejemplo, libro de la Universidad Católica del Norte, 11º concurso de cuentos para escritores, de la primera a la cuarta regiones. Se indican otros aportes, y en la solapa se continúa indicando aportes de publicaciones en la solapa de segunda, en la solapa de contratapa. Se indica que ganó mención honrosa en el concurso Juegos Florales de Vicuña del año 2003 y que ganó el tercer lugar en el concurso de la Universidad Católica, recientemente referido, del 10º concurso para escritores de la primera a la cuarta regiones. En el año 2010 edita el primer cuaderno del profesor del Choapa, publicación que aúna el trabajo literario de 12 profesores y es una de las tres ganadoras y es uno de los tres ganadores en el concurso nacional de ensayos convocado por la ilustre municipalidad y el Centro Cultural de Illapel. No cabe duda, Anna Layton es una gestora cultural del Illapel. Pero vamos a entrar a comentar del libro. Caricatura portada. Se indica que corresponde a Roberto Rojas Ollanedel, quien es o es definido como un dibujante illapelino que trabajó en Santiago en el Peneca, Pingüino y Pimpinela y en la editorial Zig Zag como dibujante independiente. Desde ya, felicitaciones al trabajo de Roberto Rojas Ollanedel. Como indicamos, el prólogo corrió por cuenta de Caniguante Gabriel, quien nos indica que Don Chalo fue un hombre del pueblo y por eso llama la atención que su memoria sea hoy un libro, porque estamos acostumbrados en el Chile de este siglo XXI a que los libros sean dedicados a figuras que destacan por su riqueza.
por su poder político o por efímeras famas motivadas por el deporte o la televisión. Y, con signos de exclamación, cuán lejos estaba Don Chalo de este tipo de personajes. Y, sin embargo, cuán merecido es este homenaje que le rinde Anna Layton, la educadora y escritora illapelina, que defiende desde su tierra las riquezas que nos deberían pertenecer a todos. Me refiero específicamente al cobre, que beneficia a unos pocos en desmedro de la mayoría que permanece en la ignorancia y la pobreza. Me consta, en la conversación que tuve con Anna Layton, su férrea defensa, su férrea oposición a la gran minería existente en la provincia. Entiendo, en la zona de Salamanca y Caimanes. Apelo a mi ignorancia, no sé si son sectores que están dentro de la misma comuna, pero de su voz, de su boca, escuché palabras en relación a esas dos zonas, y que inmediatamente en el prólogo Gabriel lo hace notar ya en el segundo párrafo. Continuando con el prólogo, nos indica: leer estas memorias es volver la vista atrás y andar de nuevo esas sendas que parecían olvidadas, superadas incluso, dirían algunos, que reniegan de sus remotos pasados. Don Chalo fue un militante de izquierda jugado, una persona de una sola línea, coherente como su ídolo, el doctor socialista, que aspiró a la presidencia por la vía democrática y consiguió lo que era impensado. Estas memorias son recuerdo de buena parte del siglo pasado, en un pueblo grande o ciudad pequeña. Un Illapel perdido entre los cerros del Choapa que, como todo lugar donde vive gente, puede ser al mismo tiempo el sitio más remoto o el centro del mundo. Solo depende del punto de vista. Pero Don Chalo, y esto es lo interesante, es una figura que en vez de cerrarse sobre sí misma, pasa a ser el reflejo de muchos como él, de tantos hombres que desde su raigambre popular supieron vivir sin temor, sin renunciar a lo más auténtico de sus convicciones y de su forma de vida. Con el vino tinto como compañero inseparable, su fe inquebrantable en el socialismo, su sentido del humor y pillería típica, el amor a su familia y otras notables características vitales, conocemos a este personaje de pueblo tan querido, comillas. Lo que no tuvo ninguna variación en la vida de Don Chalo fue su antigua amistad con la bohemia, nos dice la autora, para retratar parte de su vida. Algún día voy a escribir un libro, repetía Don Chalo de vez en cuando. Anna Layton confiesa que su vocación por la escritura le viene desde su obsesión por ese libro que nunca escribió en el papel, pero que sí lo hizo con vino, socialismo y compromiso social, y sin ningún límite, ni siquiera con los límites que él mismo se ponía. Don Chalo fue secretario regional del Partido Socialista en la provincia del Choapa en los años 60. Ana lo define como, comillas, impulsivo y con más corazón que razón, con una destacada postura de clase que no solo mostraba en su discurso, ya que era un revolucionario práctico por naturaleza, un hombre de principios claros en su devenir socialista. Ana describe a Don Chalo entrando al barrio de la calle Freire, siempre bullicioso y gritando: «Abran paso que aquí viene el pueblo de Chile mierda. Yo soy puro pueblo y vengo con el pueblo», mientras levantaba en alto el puño, rodeado de niños callejeros, lustrabotas o vendedores de diario. Recuerdo haberlo visto muchas veces desde lejos, caminando apenas con dificultad, mientras estos pequeños lo rodeaban tratando de ganarse un lugar a su lado. Es como una fotografía en mi memoria, como un retrato que enmarca la esencia del socialismo ideal.
esperanzaba a las nuevas generaciones. Y continuamos con el prólogo del libro Las Memorias de Don Chalo, de la autora illapelina Ana Leighton, y cuyo prólogo corresponde al periodista Gabriel Caniguante, que prosigue de la siguiente manera: este hombre, comillas, sin ataduras para expresar lo que sentía y pensaba, por percepción o intuición, murió fiel a sus principios a los 82 años. Su familia respetó su deseo y ni un cura pudo llegar hasta su casa para cumplir con el sacramento de la extrema unción. Ana nos cuenta algunas peripecias post-mortem dignas de conocer y recordar. Mira, siguió presente Don Chalo luego de la muerte, post-mortem. Pero no se limita, continúa el prólogo, a las peripecias y graciosas anécdotas, que a veces arrancan carcajadas, sino que nos invita a reconstruir con su relato algunos pasajes políticos de las últimas 4 décadas del siglo XX. Algunos simpáticos, otros dolorosos. Por las páginas de estas memorias conocemos entonces el proceso de, comillas, rearticulación de la izquierda en Illapel, posterior al golpe de Estado de 1973, y surgen los nombres de algunos militantes y de diversas organizaciones, tales como Aquelarre, grupo musical Los Andinos, el movimiento cultural del Choapa, la Coordinadora Social Cultural Cristiana, el grupo Karen, la Agrupación de Artistas Populares de Illapel y la Agrupación Cultural Folclórica del Choapa. La autora se sincera y reconoce que su visión es más literaria que de otro tipo. No pretende saber todo lo que ocurrió. Agrega que me disculpen quienes crean que hay omisión, pero solo es falta de elementos para poder llegar más allá con mi visión. En su relato no podría estar ausente, sin embargo, el bar Oasis, uno de los refugios de personas que querían reunirse en contra de los mandatos de la dictadura. Se sentían no solo acogidos, sino que también protegidos. Parece que la protección que sentían no era otra cosa que la presencia de Kiko con su personalidad cálida y ecuánime. Las memorias de Don Chalo vienen a probar una frase del presidente Salvador Allende poco antes del bombardeo de La Moneda, aquel imborrable 11 de septiembre. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Finalmente, Gabriel Caniguante indica: con las memorias de Don Chalo, Ana Leighton no solo recuerda a un ser humano popular, muy querido para ella y su gente, sino que nos permite conocer o recordar los sucesos, a veces desconocidos u olvidados, que tuvieron lugar en Illapel en la segunda mitad del siglo pasado, y nos invita a no olvidar hechos similares ocurridos a lo largo y angosto de nuestro querido Chile. Refrenda el periodista ya mencionado, con fecha de diciembre del año 2010 en la ciudad de La Serena. Hay un escrito del editor Juan Marambio y luego se comienza con las memorias de Don Chalo. Me voy a permitir leer lo escrito por Juan Marambio. Sentir que es un soplo la vida. Caminas por la calle que recorriste por muchos años desde tu llegada, procedente de un pueblecito en el sur a principios del siglo pasado.
Hacía ya una década que habías dejado este transversal valle de lágrimas minerales que para ti fue casi un circo o un ruedo, una media luna. O la barra del bar en que conversabas del humano y de lo divino con los que tú llamabas los chiquillos que eran tan locos como tú mismo. No te gusta lo que ves y menos de lo que te enteras. Ya no hay alcalde socialista en tu Illapel y la derecha, sí, la derecha, ha vuelto al poder en brazos de los errores de tu propio partido. Ese que te había dado vuelta a la espalda y te había expulsado marcándote con el San Benito de traidor. La derecha, con todo su poder mediático, económico y fáctico. Te secas una lágrima con el pañuelo que huele a lavanda. Echas de menos un vaso de buen vino tinto, grueso, con aroma de uvas asoleadas y que te marcaba una línea morada en la comisura de los labios. Arreglas la boina vasca recién salida de la tintorería y aprietas la correa con que llevas la perrita blanca que mueve la cola, dándote una calurosa bienvenida. Solo los animales y los niños te pueden ver. Hola, don Chalo, somos el pueblo, ¿se acuerda? Sonreíste. El pueblo está cagado ahora. La derecha no perdona. Se desquitará de todo lo que perdió. El poder político. Todo lo demás lo tenían ya. Pobres habitantes de Chile y de Illapel, cagados por haber nacido. Pero no viniste a lamentarte. Tenías una misión que cumplir y solo un tiempo muy breve. Ni siquiera te estaba permitido abrazar a tus hijas, a tus nietos, a tus nietas. Te dirigiste hacia la avenida Ignacio Silva. En el kiosco colgaba el libro. Te hizo gracia la caricatura que te había hecho Beto Rojas. Tus memorias. Solo que tú nunca escribiste tus vivencias. Estabas muy ocupado en vivir la vida a concho o a corcho. Bueno, el carpintero que murió en la cruz y el filósofo que lo obligaron a beber cicuta tampoco. Y ahí está tu recuerdo. Pasan los siglos y nadie los olvida, ni a ti. Tomaste el libro y pensaste que hubieras querido abrazar así de fuerte a tu hija, la escritora, la poeta, la luchadora. Mucho le habías legado. Lo apretaste contra tu pecho, con emoción, como si realmente tu hija pudiera sentirte. Echaste a caminar en dirección al sol, que recordaba tu silueta entre Chaplin y Clotario Blest, hasta que desapareciste sumido en el aura resplandeciente del astro rey. Hasta el sol tiene manchas, pero las de él no dan sombra. Las tuyas tampoco. Unas sentidas palabras del editor Juan Marambio, sentidas y profundas, donde entrega algunas pistas claras de cuál es la relación entre Don Chalo y la autora Anna Layton, quien a página seguida comienza indicando: memorias de Don Chalo, agradecimientos a Don Chalo por repetir incansablemente: un día voy a escribir un libro. Agradezco a todas las personas de buena voluntad que estuvieron dispuestas a responder mis preguntas. Dedico este libro a las nuevas generaciones. Pamela, Miguel, Andrea, Pablo, Martín. Indica Anna Layton.
En esta tercera parte del podcast leo un libro, Las Memorias de Don Chalo, de la escritora y yapelina Anna Layton. Vamos a entrar en forma aleatoria a leer algunos párrafos. El libro está inmaculado y sin manchas. No he sido capaz de marcarlo. Por épocas soy capaz de marcar hasta con lápiz de tinta rojo. En otras suavizo la obsesión de hacerlo y lo hago con lápiz de tinta azul, que en realidad no es tan suave porque es imborrable. Y otras, en función de poder borrar, lo hago con lápiz de mina. Pero no he sido, a pesar de que lo he leído un par de veces, no he sido capaz de rayarlo. Dice al comienzo: un soñador, un socialista o simplemente un hombre de conciencia exigiendo justicia social, loco, idealista o revolucionario. Tal vez todas esas cosas juntas. El caso es que Don Chalo es un personaje, uno de esos que dejan huellas, un simple mortal, pero de esos que no se olvidan. Comienza el relato. Hay que seguir viviendo. Se distingue entre signos de interrogación. Todas las tardes, en el momento justo en que el sol se escondía detrás del cerrito de fondo que quedaba frente a la ventana de su casa, salía por la calle Independencia hacia arriba hasta la esquina de la avenida Ignacio Silva. A juntarse con los chiquillos, decía, como si los años no hubiesen pasado. Y esos chiquillos de los que hablaba ya eran abuelos de 70 y 80 años. Se juntaban todos los días, tanto que hasta daba la impresión que la fotografía de esos encuentros nunca desaparecería. Se dedicaban juntos a mirar el paso del tiempo, se dedicaban a olfatear, a tocar, a sentir el paso de la vida. Por allí, por ese nudo energético y yapelino, que es la avenida Ignacio Silva, el flaco Hernán, los hermanos Collado, el Núñez y quién sabe cuántos más que fueron desapareciendo de a uno por uno. Y Don Chalo, que se fue el año 2000, tal vez entonando un tango. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Llegó el momento de emprender la retirada. Algún día voy a escribir un libro. La autora se encarga de ubicarnos y nos dice que Illapel es un pueblo grande o para algunos una ciudad pequeña ubicada en la región de Coquimbo y se encuentra al este de Los Vilos. Está ubicada en la parte más angosta de Chile, 90 kilómetros del mar chileno a la cordillera de los Andes, en un hermoso valle de la región de Coquimbo llamado Valle del Choapa. Hasta ahí llegó Don Chalo en el año 1944, cuando el presidente de Chile era don Juan Antonio Ríos Morales, un militante del Partido Radical. En Chile se establecían las bases para la instauración de un movimiento político social de izquierda que se quedaría por muchos años. Venía desde el sur de Chile, comenzó a avanzar hacia el norte en el año 1940, después del escabroso terremoto de Chillán. En ese entonces tenía apenas 22 años. No fue distinta su determinación en relación a la que tomaron muchos ciudadanos sureños, dadas las condiciones terremoteadas del sur de Chile de la época. Va avanzando entre interesantes anécdotas. Una que refleja el espíritu de Don Chalo. Cuando escuchaba decir a alguien que tenía problemas, respondía pragmático: tienes problemas porque estás viva, porque cuando un gallo se muere, ya no tiene más problemas. Gran filosofía, no había espacio para la debilidad. La idea siempre era: hay que seguir viviendo. El mensaje de
de don Chalo, su relación con la iglesia, los demás tienen que seguir viviendo, hay que seguir viviendo. El gallo que está en el cajón no sabe nada, los demás lloran y el otro no tiene idea que lloran por él. Así que nadie me llore. Lo único que tienen que hacer es escribir en mi epitafio: aquí cagó don Chalo. Porque en esta vida el que cagó, cagó. Y los demás tienen que seguir viviendo. Habrían sido las palabras de don Chalo en relación a la muerte, al momento final. Hay una anécdota con Salvador Allende, luego de unos disturbios en, si mal no recuerdo, en la plaza de Illapel, y que Allende, cada vez que recordaba aquella situación o se acordaba de Illapel, decía: llévenle saludos míos a don Chalo y pregúntenle cuándo va a organizar otro apaleo para ir de nuevo. Entiendo que la fuerza policial se descargó apaleando a la gente con esas lumas que andaban trayendo. Yo no sé si aún, me parece que ya las dejaron de usar. Se habla del bar Oasis también en las anécdotas, las memorias de don Chalo. Esto que voy a relatar ocurrió el año 1968, cuando el 26 de febrero se ausentara de la comuna y por ende de la alcaldía Arturo Salazar Puyol, alcalde socialista del periodo. En el documento que decreta el hecho de la subrogancia se lee que, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 11.860 de organización y atribuciones de las municipalidades, se decreta que siendo las 11 horas del día de hoy, lunes 26 de febrero de 1968, asumo el cargo de alcalde subrogante de la comuna de Illapel hasta mientras dure la ausencia del titular. Firman don Chalo como alcalde subrogante y Renato Tapia como secretario, también subrogante. Hacía mucho que los empleados del municipio estaban pidiendo un aumento de salario. Sin embargo, sin haber conseguido resultado alguno, don Chalo, que durante su campaña había prometido justicia social para el pueblo, traducida en mejores salarios, no pudo escuchar a los empleados municipales sin actuar de acuerdo a su naturaleza socialista. Entonces los atendió y les dijo que estaban con suerte, ya que si él era el alcalde, ordenaría inmediatamente se les pagara un aumento de sueldo de acuerdo a salarios justos y atendiendo el hecho de que a algunos no se les reajustaba el sueldo hacía muchos años. Se fueron felices, nunca antes habían sido tan bien atendidos y tan bien escuchados. El ilustre alcalde entonces dio la orden de que se cumplieran dichos compromisos, sin medir consecuencias del descalabro que se provocaría en las humildes arcas municipales. Cuando llegó el alcalde titular, se encontró con este gran problema, que dicho de otra manera, el alcalde subrogante dejaba contento al pueblo, pero el titular debía resolver el entuerto. Por supuesto, esta acción dio lugar a que se tuviera que hacer una presentación del caso a la Contraloría General de la República, quien el día 23 de octubre del mismo año 1968 resolvió lo siguiente. El examen de la cuenta municipal de la Tesorería Comunal de Illapel, correspondiente al mes de marzo de 1968, de la responsabilidad del tesorero comunal Pedro Alday, domiciliado en esa tesorería, ha sido reparada en la forma que a continuación se indica, siendo responsables, además, se indica un artículo,
el alcalde Lizardo Leighton, subrogante, secretario de la alcaldía Renato Tapia, también subrogante, ambos domiciliados en la ilustre municipalidad de Illapel, en conformidad con lo establecido en la disposición legal citada, que contiene la escala de sueldo de los empleados municipales, incrementada por diversas leyes de reajustes, que la modificación, incluyendo, se indica un número de decreto, se concede el 12,5% para el sector municipal. Se repara que paga sueldos de febrero del 68 las siguientes sumas en exceso: 49,91 al inspector municipal y 22,54 al subsecretario del juzgado de policía local. Se hace presente a la municipalidad que el resto de los excesos producidos en los demás sueldos por aplicación errónea de las normas arriba citadas no han merecido reparo, por cuanto han sido absorbidos por el reajuste de la ley. Firma Mario Ruiz Reyes, subjefe del subdepartamento de municipalidades. Lo cierto es que para don Chalo los problemas de justicia laboral se resolvían sin más ni más, frente al pueblo y con el pueblo. Pasaron los años, pero no se olvida el día en que los empleados municipales tuvieron justicia por parte de este alcalde, que les subió el sueldo. Al parecer, nunca más a don Chalo lo nombraron alcalde subrogante, puesto que se temía que en la próxima oportunidad, quién sabe con qué orden descabellado pudiese aparecer. Era un idealista, tal vez con poca noción de la realidad estricta, pero ¿acaso los soñadores no viven de sueños? Y en esa oportunidad don Chalo quiso que el sueño de los trabajadores municipales más humildes se realizara. Y en esta cuarta parte y final vamos a abordar la segunda mitad del libro, leyendo algunos de los interesantes párrafos que contiene. Don Chalo era un sureño, como dije antes, y todos los años viajaba al sur de Chile, donde vivían sus hermanas, que lo seguían regaloneando porque era el menor de la familia, y por otro lado, porque en relación a ellas era el más desvalido económicamente. Era un regalón también don Chalo de sus hermanas. Don Chalo tenía otro amigo con quien se acompañaron en las buenas y en las malas. A veces se les ocurría cantar de madrugada o también de noche sones de canciones españolas que sirvieron de ánimo en la presente utopía de la época, concepto que nunca como antes se hiciera verbo, canto, poesía y acción en temas como dime dónde vas morena, dime dónde vas al alba, dime dónde vas morena a las 3 de la mañana, si te quieres casar con la chica de aquí tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Cantaba don Chalo con uno de sus amigos. Al leer el libro uno se da cuenta de lo fértil que era don Chalo en amigos. El flaco Hernán era profesor y su esposa también. Enseñaba en la comunidad rural del Choapa y eventualmente don Chalo con su esposa y sus 2 hijas eran invitados a la casa escuela del Choapa. Cuando se juntaba don Chalo y el flaco Hernán, siempre la cosa tenía que terminar con emoción. El director de la escuelita era un hombre complicado y agresivo, tanto que le decían el Chauchamala, y al parecer no era de izquierda precisamente. En los encuentros de los amigos nunca faltaban sus buenas botellas de vino, que dependiendo del tipo y nivel de la conversación, los envalentonaba bastante. Entonces comenzaron una discusión de porfiados con el Chauchamala, que a decir verdad, para quienes recuerdan la historia, nunca se supo el verdadero motivo. Sigue desarrollando la historia del desencuentro de don Chalo
y su amigo Flaco Hernán con el Chaucha Mala. Así fue como vivió Don Chalo con su amplia y romántica idea de pueblo. Para él no había nada más importante en el ámbito humano, aparte de sus hijas y esposa, que su pueblo de Chile. En Illapel, Don Chalo, junto con sus amigos más cercanos, fue expulsado públicamente del Partido Socialista, denostado como traidor en la prensa local, que pagaran adversarios socialistas suyos, me refiero a gente de su propio partido, y que frente al inminente futuro triunfo allendista, sentían que Don Chalo molestaba a sus intereses de poder. No hay peor astilla, dicen. Esto no está en el libro, esto lo digo yo. No hay peor astilla que la del propio palo. Los dichos populares, la sabiduría de los dichos populares. Avanzando el libro, el gobierno socialista no duró mucho, ya que tras el golpe de Estado del 11 de septiembre del año 1973, la muerte y violación criminal de los derechos humanos apagó la vida que apenas se instauraba en Chile. Nunca más el país volvió a ser lo que era. Nunca la juventud volvió a ser la presencia vital de un futuro socialista, indica la autora Ana Leighton. Recordemos que este libro fue impreso en enero del 2010. El cielo del día 11 de septiembre en Illapel tenía pinceladas grises de niebla difusa. El sol era débil, apenas asomaba entre las pinceladas. La radio transmitía bandos militares a cada rato y algo así como notifíquese, publíquese y archívese se repetía cada vez que hablaba una voz con sonsonete duro. En vez de nuestra música cargada de sentimientos latinoamericanos, eran himnos que provocaban algo angustiante como un susto y en el pecho una carga. Escalofríos. Bueno, describe lo que fue aquel 11 de septiembre de 1973 en la etapa de Don Chalo y de su familia. Muchos años después, conversando con un amigo, me contó una situación muy sensible sobre Don Chalo. Mi amigo trabajaba repartiendo diarios, entonces lo conocía porque todos los días le llevaba el periódico a la portería de la escuela industrial. Días después del 11, pasó a dejarle el diario y saludó a él como siempre lo hacía. «Buenos días, compañero». Don Chalo lo detuvo por el brazo y mirándolo muy profundo, con voz afectiva le dijo: «¿Por qué me dices compañero?». Entonces Iván le responde aludiendo a los motivos por los cuales una persona se gana el ser tratado con el concepto de compañero. Y dice que recuerda esto como un momento muy importante de comunicación a fondo, un momento en que ambos, sin haberse tratado nunca más allá de la entrega diaria del noticiero, estaban frente a frente en profunda toma de conciencia. Sin tantas palabras, lo habían dicho todo, porque entre ellos mediaba como saludo la palabra compañero, una palabra como un namaste chilensis. El ser compañera o compañero había tomado la profundidad de un saludo desde el interior al interior afectivo y consciente. Un saludo de fondo a fondo. Para decir compañero había que serlo. Este concepto expresado por el compañero presidente, este concepto que no lo decía cualquiera, porque para decirlo o recibirlo había que ser un compañero. Entonces Don Chalo, con profunda tristeza, seguramente con toda la carga emocional de los últimos acontecimientos, le dice: «No me diga más compañero. En Chile
Ya no hay compañeros, mi amigo. Un difícil momento para don Chalo los días posteriores al 11 de septiembre de 1973. Y así se nos va este entretenido libro con historias transmitidas, contadas a través de don Chalo, que lleva por título Memorias de don Chalo. Quisiera terminar con el bar del Kiko. Oasis fue uno de los refugios de personas que querían reunirse en contra de los mandatos de la dictadura. Se sentían no solo acogidos, sino que también protegidos. Parece que la protección que sentían no era otra cosa que la presencia de Kiko con su personalidad cálida y ecuánime, que ante la inusitada presencia de los pacos, que permanentemente iban a asustar a los contertulios en forma prepotente, él siempre tenía la respuesta certera. No estábamos haciendo nada por lo que nos pudieran culpar. Por lo tanto nos decía: tranquilos, tranquilos jóvenes. Claro que estábamos haciendo todo, ya que nos juntábamos allí para conversar cómo derrocar a la dictadura, o por lo menos elucubrar y soñar en cómo derrocar a Pinochet. Recomendable absolutamente Las Memorias de don Chalo, ubicando a su autora Ana Leighton en el centro de Illapel, a un par de cuadras de la plaza, o tal como fue mi primer acercamiento con este libro, en la biblioteca ubicada al frente de la plaza, preguntar a la encargada y poder disfrutar de un libro que es de rápida lectura, Las Memorias de don Chalo. Quiero citar el último párrafo del libro, que dice: en su casa don Chalo, tirado en la cama, aún sigue con ganas de hablar. Algún día, Rebequita, algún día, el pueblo entenderá cuál es la lucha de clases, el pobre y el rico, y va a saber qué intereses tiene que defender. Algún día el pueblo va a entender que su futuro está en el socialismo, en la defensa del cobre, en la defensa de la clase trabajadora, y yo, Rebequita, me voy a morir tranquilo. El pueblo tiene que comprender su realidad. El pueblo tiene que defender su clase. El pueblo de Chile tiene que abrirse paso por las grandes alamedas, como dijo el compañero presidente Salvador Allende. Salvador Allende, el hombre que postuló 4 veces a la presidencia y que en forma jocosa decía que en su lápida diría: aquí yace el futuro presidente de Chile. Continúa el párrafo indicando que hay que tener fe en el pueblo. Tiene que levantarse en contra de la dictadura, tiene que luchar. Yo soy el pueblo de Chile, mierda. Y la Rebeca, ya cansada y sin poder conciliar el sueño, casi a las 5 de la madrugada, le gritaba: cállate, borracho, ¿hasta cuándo molestas? Cállate, duérmete mejor, el pueblo de Chile ya no existe. ¿Para qué sigues molestando? Si los mataron a todos, los mataron a todos. Ya no existe el pueblo de Chile, cállate, cállate de una vez. Con la voz de Rebeca, bastante firme y dura para don Chalo, y descubriendo una dura realidad, se concluye el libro. Y finalmente, un par de fotografías de la prensa de la época, donde se indica por título, la parte superior, Socialismo en Canela, y en la última hoja una fotografía de quien adivinamos: Chalo, y que se alcanza a leer lupa mediante como Lizardo Leighton, oriundo de Illapel, funcionario de los servicios educacionales, militante durante 30 años del Partido Socialista, desempeñándose
actualmente como su jefe regional y postula como candidato a regidor de la ilustre municipalidad. Hemos querido hacer el podcast de hoy de Leo un libro, del libro de la escritora y yapelina Ana Leighton, Memorias de Don Chalo.